A las 7:14 de la mañana, el USS Spruant deja de moverse. No reduce velocidad. No cambia de rumbo. Se detiene en medio del estrecho de Hormuz, a 8 kilómetros de la costa norte iraní, en las aguas más peligrosas del planeta, durante el segundo día del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. El destructor, que abandonó su posición de patrulla habitual a las 6:47 para interceptar un carguero iraní que intentaba forzar el bloqueo, está ahora paralizado en el agua con los motores apagados y 3 compartimentos inundándose simultáneamente. Nadie a bordo del Abraham Lincoln, a 340 kilómetros de distancia, lo sabe todavía. Nadie viene en camino. Usted está a bordo del USS Spruant. La costa iraní queda a 8 kilómetros al norte. El barco se está inundando y acaba de comprender que lo que detuvo al Spruant no fue disparado contra él. Lo estaba esperando. Para entender lo que ocurrió a las 7:14, hay que entender que descansaba en el fondo del estrecho de Hormuz antes de que el Spruant llegara hasta allí. No era un misil. No era un torpedo. No era ningún arma que Irán hubiera lanzado esta mañana ni ninguna otra mañana a lo largo de 46 días de guerra. Era una mina naval. Concretamente, una mina de influencia por presión, un arma que no detona al contacto. Se asienta en el lecho marino y espera. Mide el cambio en la presión del agua generado por un buque de gran tonelaje que pasa sobre ella. Cuando ese cambio de presión alcanza un umbral específico, el umbral correspondiente a un barco lo suficientemente pesado como para merecer ser destruido, dispara hacia arriba. No contra el casco, sino contra la columna de agua bajo el casco. La explosión no abre un agujero. Genera una onda de choque que viaja a través del agua y golpea la quilla desde abajo con una fuerza que ningún blindaje fue diseñado para absorber desde esa dirección. La quilla del Spruant absorbió esa fuerza a las 7:14. La explosión no fue estruendosa, no desde el interior del barco, no de la manera en que la tripulación esperaba que sonara una explosión. Fue un golpe sordo y resonante que viajó a través del acero desde abajo, a través de las planchas de cubierta, a través de los mamparos, a través de cada superficie que alguien tocaba a las 7:14. Se sintió antes de escucharse. El tipo de impacto que le dice a todos en el barco, simultáneamente y sin palabras, que algo le ha ocurrido al propio barco y no a algo cercano a él. 3 compartimentos en la sección delantera comenzaron a inundarse en menos de 90 segundos. La flexión de la quilla provocada por la onda de choque había abierto fracturas por tensión en 2 soldaduras del casco que habían resistido sin ningún problema durante 11 años de operaciones normales. El tercer compartimento se inundó a través de una conexión de tubería rota en los espacios de máquinas que la flexión de la quilla había cortado de raíz. No era una inundación catastrófica. No del tipo que hunde un barco en minutos. Del tipo que te da tiempo. Concretamente, te da tiempo para tomar las decisiones correctas o las equivocadas. Y el resultado depende por completo de una persona. La teniente comandante Rachel Kim, oficial de control de averías del Spruant. Tuvo la evaluación de la inundación en su panel en 3 segundos tras la detonación. 3 compartimentos. Caudal combinado de inundación. 280 litros por segundo. El umbral crítico, el punto en que la inundación alcanzaría el mamparo de la sala de máquinas principal y comenzaría a amenazar la propulsión, estaba a 14 minutos al ritmo actual. 14 minutos. El Spruant se encontraba a 8 kilómetros de la costa norte iraní. El Abraham Lincoln estaba a 340 kilómetros. El buque aliado más cercano se hallaba a 22 kilómetros, en la entrada sur del estrecho, y a máxima velocidad tardaría 18 minutos en llegar. Los números eran claros. La ayuda llegaría 4 minutos después de que el barco perdiera la propulsión. Kim comenzó a trabajar el problema. La respuesta estándar de control de averías ante una inundación del casco es el aislamiento secuencial de compartimentos, sellar los espacios comprometidos, activar las bombas de emergencia, evaluar la integridad estructural,
solicitar asistencia. Kim tenía la secuencia de aislamiento en marcha 90 segundos después de la detonación. 2 de los 3 compartimentos se sellaron limpiamente. El tercero, el que tenía la conexión de tubería cortada en los espacios de máquinas, no se selló por completo porque la conexión se había cortado en una posición que impedía que la válvula de aislamiento de emergencia cerrara del todo. La válvula llegaba al 80%, no era suficiente. El agua seguía entrando a un ritmo reducido por el 20% restante de abertura. Con el aislamiento al 80%, el caudal de inundación en el compartimento 3 bajó de 140 litros por segundo a 31. El caudal total en los 3 espacios era ahora de 171 litros por segundo. El tiempo hasta el umbral crítico se extendió de 14 a 19 minutos. Transmitió su evaluación de daños al Centro de Información de Combate a las 7:16. Inundación contenida en 3 compartimentos. Aislamiento con eficacia del 80% en el compartimento 3. 19 minutos hasta el umbral crítico. Se solicita apoyo técnico de emergencia para completar el aislamiento en la conexión cortada. La respuesta llegó en 11 segundos. Kim, tenemos un segundo problema. La detonación de la mina había activado simultáneamente todos los sensores pasivos del Spruant. La firma acústica específica de una mina de influencia por presión que detona bajo la quilla de un barco, una firma que todo operador de sonar de la Armada estadounidense aprende a reconocer en los entrenamientos y espera no escuchar jamás en un enfrentamiento real. Se había propagado desde el punto de detonación en todas las direcciones a través del agua. El sonar montado en el casco del Spruant la había registrado con precisión milimétrica, y el operador de sonar, el marinero de primera clase James Okafor, llevaba 2 minutos mirando fijamente su pantalla tras haber encontrado algo en esa grabación que no podía explicar y que no podía dejar de analizar. La firma acústica de la mina era incorrecta. No incorrecta en el sentido de inusual para una mina, sino incorrecta en el sentido de incompatible con cualquier mina militar iraní que figurara en la biblioteca de amenazas. Las características del detonador de presión, la firma del compuesto explosivo, la resonancia de la carcasa, todo apuntaba no a munición militar iraní, sino a una mina marítima comercial, de patrón civil, del tipo utilizado no para el combate sino para negar el acceso a canales de navegación específicos en aguas territoriales en disputa. Las Fuerzas Armadas iraníes nunca habían desplegado minas de patrón comercial en este conflicto. Irán utilizaba minas de patrón militar, armas diseñadas para el combate, documentadas en todas las bibliotecas de amenazas y reconocibles en todos los sistemas de sonar de la Armada estadounidense. Una mina de patrón comercial en las rutas de navegación del Estrecho de Hormuz significaba una cosa concreta que Okafor llevaba 2 minutos intentando articular y que Kim comprendió en el instante en que el Centro de Información de Combate se lo transmitió. Esta mina no había sido colocada aquí para atacar buques de guerra estadounidenses. Había sido colocada aquí para destruir el tráfico comercial después de que cualquier acuerdo de paz volviera a abrir el estrecho. Irán había estado minando la ruta de navegación de posguerra durante el alto el fuego. No el corredor de tránsito militar, sino la ruta comercial, la que utilizarían todos los petroleros y cargueros en el momento en que el estrecho se reabriera al comercio internacional. Mientras el mundo seguía las negociaciones de Islamabad y esperaba la paz, los activos iraníes de tendido de minas habían estado sembrando la ruta comercial con minas de patrón civil específicamente diseñadas para detonar bajo el casco de un petrolero cargado. El Spruant había cruzado del corredor de tránsito militar a la ruta comercial durante su carrera de interceptación del carguero iraní a las 6:47. Lo había hecho sin saber que la ruta comercial existía como un campo de minas separado. Lo había hecho porque ninguna evaluación de inteligencia había indicado que la ruta comercial estuviera minada, porque las minas eran de patrón civil, porque habían sido colocadas durante el alto el fuego cuando los activos de vigilancia estaban centrados en los movimientos militares y no en la preparación de rutas comerciales. El Spruant no había caído en una trampa. Había entrado sin saberlo en una trampa que nunca había sido pensada para él, lo que significaba que la trampa seguía ahí.
Cada mina que aún no había detonado seguía posada en el lecho marino de la ruta comercial, en un patrón que nadie había cartografiado y nadie había detectado, extendiéndose a una distancia desconocida en una dirección desconocida bajo las aguas que 230 petroleros cargados esperaban transitar en el momento en que cualquier acuerdo de paz abriera el estrecho. Kim miró su pantalla de inundación. 17 minutos hasta el umbral crítico. 20 kilómetros hasta el buque aliado más cercano, la costa iraní, a 8 kilómetros. Tomó el circuito de combate. Siguió trabajando ambos problemas de forma simultánea. La conexión de tubería cortada en el compartimento 3. El equipo de ingeniería llegó a ella a las 7:19 y comprobó que la conexión se había cortado en una posición que hacía imposible la sustitución estándar, sin vaciar primero el compartimento. Vaciar el compartimento llevaría 8 minutos. No tenían 8 minutos. Kim hizo al jefe del equipo una sola pregunta. ¿Podía la conexión ser puenteada en lugar de reemplazada? No reparada, puenteada. Podían redireccionar el flujo alrededor de la sección cortada utilizando conexiones de parche de emergencia y crear un camino sellado contra el que la válvula de aislamiento pudiera cerrarse por completo. El jefe del equipo analizó la geometría del compartimento durante 11 segundos. Luego dijo que sí, que llevaría 6 minutos. Kim lo autorizó y volvió a los datos de la detonación. Okafor le había enviado la grabación acústica completa de la detonación. Llevaba 4 minutos analizándola mientras el equipo de ingeniería trabajaba en el puente de la conexión. Los datos de propagación de la onda de presión eran la clave. Una mina de patrón comercial reposa en el lecho marino a una profundidad específica y detona con un perfil de presión concreto que varía según la composición del fondo marino, la profundidad del agua y la distancia respecto a las minas adyacentes en la formación de colocación. Los patrones de reflexión del fondo marino en la grabación de Okafor rebotaban contra algo, múltiples cosas, a intervalos regulares en una dirección que se extendía hacia el noreste desde el punto de detonación hacia el corredor de entrada estándar de la ruta de navegación comercial. Intervalos regulares. La doctrina conocida de minas comerciales especificaba intervalos de colocación de entre 180 y 220 metros para operaciones de denegación de ruta. El patrón de reflexión era coherente con un espaciado de 200 metros. Kim trazó los rumbos de reflexión frente a la geometría conocida del corredor de la ruta comercial y obtuvo 11 posiciones de contacto adicionales. 11 minas colocadas en línea recta a lo largo del corredor de aproximación principal de la ruta de navegación comercial, extendiéndose 2 kilómetros y 200 metros al noreste de la posición actual del Spruant. A las 7:23, el equipo de ingeniería completó el puente en la conexión cortada. La válvula de aislamiento se cerró al 97%. El caudal de inundación en el compartimento 3 bajó a 4 litros por segundo. El caudal total en los 3 espacios cayó a 45 litros por segundo. El tiempo hasta el umbral crítico se extendió a 41 minutos. El Spruant ya no se estaba hundiendo. Kim transmitió los datos de posición de las minas.